Perdón. ¿Qué derechos desde el ámbito sanitario tienen las personas con algún grado de discapacidad? ¿Cuáles son las demandas más frecuentes en los distintos colectivos o familiares de personas con algún tipo de discapacidad? ¿El Servicio Canario de Salud si cuenta con los recursos para atender estas demandas y con qué herramientas? Hemos estado trabajando pues, para ponernos un poco al día con el Plan de Acción de atención a la discapacidad en Canarias 2018-2020. Después, en mi segunda parte, le preguntaré algunas cosas más concretas sobre este plan, pero sí saber qué parte está en marcha, está funcionando y un poco cuál es la situación. Y tampoco quería empezar sin recordar que hoy es mañana, mejor dicho, es el día de... Perdón. Se me ha ido el nombre del día de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Quería decirlo literalmente, pero no lo recuerdo literalmente. Bueno, es el 10 de octubre. Sabemos que una parte de la discapacidad tiene que ver con la salud mental también y que este año, además, estaba dedicado al suicidio, a la prevención del suicidio, un tema también de altísima sensibilidad. Es colateral, igual que cuando hablamos en general de discapacidad, a veces se mezcla mucho dependencia, no siempre ni necesariamente van las dos cosas ligadas, pero a veces sí, y saber un poco, dedicarles un pequeño homenaje a todas las personas que están en esa situación, a las personas que han sufrido, se sienten en situación de predisposición al suicidio, para que también tengamos todas las capacidades para ayudarles a ella y a su familia en este tema tan delicado. Yo creo que la prevención es algo muy importante que tenemos que trabajar y de luego trabajar con la salud mental o con los problemas de depresión y prever este tipo de actuaciones nos parece que es un tema también bastante importante. Con esta primera parte yo ya le dejo para que usted nos vaya explicando en línea y después desarrollamos algo más. Muchas gracias. Vale, que no me vuelva a pasar como antes, más que nada porque vuelvo a repetir y para que conste, porque igual antes no se grabó, la importancia de que mañana se celebre el Día de la Salud Mental y que específicamente se centre en la prevención del suicidio y recordar que cada 40 segundos se suicida una persona y nos piden, hay una campaña para el día de mañana, que mañana dediquemos 40 segundos cada una de nosotras en nuestras vidas en hacer algo que pueda mejorar en la vida, en nuestro entorno seguro, de alguna manera, o a través de las redes o a través de las personas que conocemos, que pueda contribuir de alguna manera a evitar el suicidio o aliviar a personas que lo han vivido de cerca o que están en situaciones límite. Son muchas las personas, cada año cerca de 800.000 personas fallecen por esta causa y otras muchas intentan suicidarse y cada una es una tragedia, sobre todo para la familia y las personas que le quieren y para el entorno y desde luego es un fracaso para toda la sociedad que tengamos personas en esta situación, que cuidemos tampoco. Sí, el tema de esta comparecencia era la discapacidad y la atención a ella. Yo quería centrarme también un poco en el trastorno mental grave, ¿no? Que nos parece que hay que echar mucha energía porque no solamente es un gran sufrimiento para las personas que las padecen, algunas veces más que otras porque depende, hay situaciones en las que no son conscientes, pero desde luego sin duda lo es para la familia. Y aquí antes se ha hablado un poco por encima, pero yo quiero volver a repetir la diferencia y a veces la sensación de abandono que tenemos que incide aún mayor la discriminación en las islas no capitalinas cuando te encuentras con este tipo de trastornos y tienes muy pocos recursos a los que acudir. A mí me gusta siempre poner ejemplos muy concretos y el último es muy reciente. Me llega una familia que lleva 1 año y pico con su padre con un trastorno de demencia senil, no se sabe bien, si no está bien diagnosticado, si es algo de Alzheimer o qué parte, porque no lo tienen muy claro, pero que tienen un comportamiento tremendamente agresivo, que sale a la calle, que la policía lo detiene, que se escapa de la casa, además, la mujer ha tenido que dejar de trabajar para estar cuidándolo, es un auténtico drama para la familia, pero llevan 1 año y pico esperando a que se le dé una valoración, lo incapaciten y le den algún lugar donde pueda estar
porque la familia no lo puede cuidar en esa situación. Estas cosas nos están pasando, seguro que no pasan solo en Lanzarote, que pasan en Masila y que pasa también en la Isla Grande. Entonces yo creo que debemos de atender de forma prioritaria estos casos donde además se ponen en peligro otras terceras personas y hablamos de situaciones realmente de una extrema gravedad. Hay muchos sesgos cuando hablamos de discapacidad y me parece muy importante, agradezco mucho a la consejera que hable sobre todo de la atención temprana, porque creo que con la infancia tenemos que trabajar y muy seriamente, tenemos un compromiso adquirido y hay que desde todas las perspectivas. Y como es un tema transversal, afecta a la infancia en todos sus campos, que es verdad que yo antes también olvidé la educación y es básico en ese caso. Pero cuando acaba de hablar aquí el compañero de los niños y los menores con medidas judiciales, pues claro que sí, y hay que hablar de esa relación que hay entre salud mental y posibles delitos. Pero fíjense que no solo en el tema de niñas y niños con medidas judiciales, también en nuestras chicas y chicos que están en el recurso en centros de menores porque están declarados en desamparo, tenemos un gran problema y es que el abandono familiar, la falta de afecto, la falta de un entorno sano, hace que muchos niños que en principio en otro entorno no habrían desarrollado ningún tipo de trastorno, sí que lo tengan. Y tenemos que tener mucho cuidado porque aquí no, hay mucha gente que además, y esto me produce muchísima indignación, piensa que en los centros de menores los niños y niñas que están por problemas de comportamiento. Y de verdad es una idea muy errónea que hay que ir quitando de la cabeza. Son niñas y niños que han sido declarados en desamparo porque sus familias no han podido, no han sabido o no han querido cuidarlas. Son víctimas de una sociedad que no funciona bien, a veces incluso cuando es porque no han podido, pues porque las familias tienen una enfermedad grave y no hay un entorno familiar que las pueda proteger de familia extensa y entonces tienen que ir a los centros. Es decir, nunca, y no hay por qué asociar para nada comportamiento delictivo con el hecho de ser una niña o un niño declarado en desamparo, que bastante desgracia tienen con que sus familias, por las razones que sean, no las puedan cuidar. Pero es verdad que ahí hay también otro campo que hay que trabajar. Yo quería hablar de esos sesgos, del estigma, además de la salud mental, ¿no? Cómo se dificulta todo mucho, cómo se dificulta el acceso laboral, y de eso también tendremos que hablar cuando hablemos de políticas de empleo inclusiva, de cómo además afectan a las familias y al entorno. Es decir, el papel de la familia es tremenda. Sin ella, esto que no llega a la administración, si no contásemos con la familia, aún sería un drama mucho mayor. Reconocimiento a todas las familias que sufren en su entorno y que se preocupan de sus personas con trastornos de salud mental, a las que se les asocian, además, que hacen un gran trabajo, igual que a las organizaciones no gubernamentales, que también se asocian y sin las cuales no podríamos tampoco dar muchísimas respuestas de las que se dan, dado que la Administración pública, de forma directa, está gestionando relativamente poco. O sea, en el tema de exclusión social. Y después, cuando hablamos de sesgos también, y lo vi analizando los datos de suicidio, por ejemplo, cómo, por ejemplo, el factor socioeconómico también afecta. Estamos hablando de situaciones, y cuando hablamos de salud, el aspecto socioeconómico también es muy importante. Cuando hablamos y analizar y profundizar mucho más en la relación causa de exclusión social y problemas de salud mental. Esto me acuerdo que también hablándolo con el plan de salud mental el año pasado, cuando nos lo expusieron, otra relación que es muy interesante y que también hay que abordar. Hay que abordarla siempre y en todo, pero especialmente porque nos dieron datos muy significativos, que era la perspectiva de género. Cómo en el caso de mujeres víctimas de violencia machista había una relación también con unos niveles mayores de trastornos de salud mental. Y habría que analizar qué es antes, si en este caso el huevo o la gallina, si son víctimas y el sufrimiento y a lo mejor el no tratamiento adecuado las hace más vulnerables, o hay algo que haya. Es decir, no sabemos, hay que investigar mucho. Creo que es una obligación nuestra cuando hablamos de prevención, porque al final estas cosas discapacitan también, porque al final tenemos mujeres maltratadas con grandes problemas para acceder a un empleo, porque realmente están muy, muy tocadas, y yo creo que todas que hemos trabajado con mujeres maltratadas, depende en qué entorno, vemos lo que hay. Es decir, el sufrimiento también trastorna, y hay que ser sensible y hay que dar recursos para que esta gente no se sienta desvalida y tengamos, pues, por parte de la Administración pública, yo creo que esta es nuestra obligación, y muy de acuerdo con el planteamiento de la señora consejera de humanizar la sanidad, humanizar esos primeros pasos, tanto para las personas pacientes, para las personas que pueden sufrirlo en primera persona, como para su familia y para el entorno. Yo las preguntas ya se las hice antes. Me gustaría declarar algo más de lo que usted piensa hacer.
de cara a eso, a la salud mental y a las cosas que hemos hablado. Y del plan de discapacidad, sí, un plan tan nuevo y tan recién aprobado, el plan de salud mental de que se aprobó en marzo del 2019 de este año, si se va a poner en marcha, si vamos a trabajar con él o si vamos a tener otras herramientas para trabajar con esto. Muchas gracias.